Hola, hola, ¿cómo están? Soy Katia Granda Román, estudiante de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja de Estudios a Distancia de la MET. Y el día de hoy les traigo uno más de nuestros videitos sobre la discapacidad. El día de hoy estaremos abordando un tema de suma importancia como lo es la discapacidad auditiva. Así que les invito para que se queden a ver este video hasta el final y si este te gustó, que me regales un like. Muy bien, la temática que estaremos abordando el día de hoy es sobre la discapacidad auditiva. Espero que sea de su agrado el tema, así que les invito a que se queden a ver todas las temáticas que hemos programado en este videíto. Vamos a comenzar. Primeramente, es fundamental saber qué es la discapacidad auditiva. Pues bien, la discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata de una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso del lenguaje oral. Partiendo de la audición, es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla. Debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña a edades tempranas va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y consecuentemente a su posterior integración escolar, social y laboral. Asimismo, la discapacidad auditiva se refiere a personas que presentan gran dificultad o a la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial, que podría ser la hipoacusia o total la cofosis de ambos oídos. Así pues, una persona sorda tendrá problemas para escuchar y, por tanto, para comunicarse verbalmente e interrelacionarse con su entorno, pudiendo ser pre o poslocutiva esta discapacidad auditiva. Generalmente, las personas con una deficiencia auditiva prelocutiva se comunican mediante la lengua de señas. Para esto, es súper importante conocer qué es la sordera prelocutiva. Esta se refiere a las personas que adquirieron la sordera antes del desarrollo del lenguaje, antes de los 3 años de edad. La lengua materna o la lengua natural en estos casos es la lengua de señas ecuatoriana. Estas personas no se benefician con terapia del lenguaje o utilizan lo que son instrumentos de ayuda o de apoyo como lo serían los audífonos. Asimismo, no existen remanentes auditivos. En cambio, en la sordera postlocutiva hace referencia a las personas que adquirieron la sordera luego del desarrollo del lenguaje oral, es decir, después de los 3 años de edad. Por ejemplo, estos podrían ser causados por secuelas de enfermedades adquiridas, por traumatismos cráneoencefálicos, infecciones crónicas de los oídos, el empleo de determinados fármacos, tal vez eh, sin la utilización adecuada, lo cual causó este tipo de sordera. Asimismo, tenemos la exposición al ruido excesivo, el envejecimiento, entre otros.
¿Por qué decimos aquí en este tipo de sordera el envejecimiento? Nos referimos a esto ya que a través del tiempo, a través que la persona se va volviendo más adulta, va adquiriendo más años, también tiene una tendencia a ir perdiendo el sentido del oído. Entonces, miren qué importante para nosotros conocer que este tipo de discapacidad auditiva no simplemente se va a presentar en niños, tal vez en recién nacidos, en un joven, sino se presenta desde la edad inicial hasta las diferentes edades que se van presentando. Es importante también tener en cuenta qué es la discapacidad auditiva para los niños que van a la escuelita, a los colegios y en general para los alumnos y alumnas que presentan este déficit. Vamos a ver eh, qué tenemos preparado para acotar a este tema. Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva son aquellos que tienen una condición deficiente que afecta a ambos oídos, es decir, padecen pérdidas auditivas bilaterales. Las pérdidas unilaterales, que hace referencia a la pérdida auditiva de un solo oído, permite una audición normal, no prestando necesariamente alteraciones en el lenguaje. La disfunción más significativa que presentan las personas unilaterales es la dificultad para localizar la fuente sonora. A la hora de hablar de alumno o alumnos con discapacidad auditiva, podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Estos grupos pueden ser alumnos con hipoacusia y alumnado con sordera. Los alumnos y alumnas con hipoacusia son aquellos que han padecido una pérdida de audición. Son capaces de adquirir por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar el mismo de manera funcional en su proceso comunicativo, aunque necesitarán, en la mayoría de los casos, el uso de una prótesis adecuada. Asimismo, se considera que una persona presenta sordera cuando su pérdida auditiva es de tal grado que sus restos auditivos no son aprovechables y se encuentra incapacitado para adquirir la lengua oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en su principal canal de comunicación. La adquisición de un código comunicativo oral se realiza en los primeros años de vida mediante la audición continua y repetida del lenguaje. En el caso de que las sorderas profundas, el alumnado con sordera no cuenta con este modelo auditivo y por lo tanto se produce una mudez que no es producida por la sordera, sino consecuencia de ella. De ahí el término hoy denostado e impropio de sordo mudo. Por otra parte, la discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surgen como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Respecto a las barreras, estas son de distinto tipo. Entre las más frecuentes
se pueden encontrar las siguientes: la cercanía o distancia de las fuentes auditivas. Si los sonidos son débiles o distantes, se presentará dificultad para su discriminación y reconocimiento del sonido. La interferencia de sonido de distinto tipo. Cuando dos lugares presentan mucho ruido ambiental, se tendrá dificultades para captar los mensajes. Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una persona posee una pérdida auditiva severa o profunda y solo se usa como forma de comunicación el lenguaje oral y no se la mira al hablar, se estará dificultando su comprensión generalizada de lo que ocurre en el contexto de la persona. En este tema tan amplio como lo es la discapacidad auditiva, también he creído fundamental y necesario dialogar con ustedes un poquito de lo que qué es el sentido del oído. En sí, el funcionamiento de este órgano tan importante como lo es el oído. La audición significa oír y comprender lo que se dice y resulta indispensable para la comunicación oral. El órgano de la audición es el oído, que transforma las ondas sonoras del exterior, las amplifica y las convierte en energía bioeléctrica para que el cerebro a la vez las procese y entienda. Es necesario también conocer que el oído se integra por tres partes fundamentales. Primero, el oído externo. Está formado por la oreja y el conducto auditivo externo, el cual funciona como un embudo que conduce el sonido hacia adentro. La oreja contribuye a la localización del sonido, es decir, ayuda a identificar si un sonido proviene de arriba o de abajo, del lado derecho o del lado izquierdo. El límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio es la membrana timpánica o tímpano. Cuando las ondas sonoras llegan al tímpano, lo hacen vibrar. Como punto número 2 está el oído medio. Es una pequeña cavidad del tamaño de un chícharo o una goma de lápiz, con tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. La función de estos huesecillos es amplificar y transmitir las vibraciones mecánicas del tímpano al oído interno. La parte número 3, que es el oído interno, en el que se encuentra la cóclea, que tiene forma de caracol y contiene líquidos y unas pequeñas vellosidades. El sistema coclear transforma las ondas mecánicas en energía bioeléctrica, que es conducida por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde se reconoce el sonido. Miren qué importante para nosotros tener conocimiento acerca de estas partes que conforman este órgano tan importante para la audición. La audición es un proceso complejo. Las vibraciones sonoras que se introducen por el conducto auditivo externo chocan con el tímpano y producen movimientos en la membrana timpánica, que las transfiere a los tres huesecillos del oído, como lo son el martillo, el yunque y finalmente el estribo.
Cuando el estribo se mueve, los líquidos del oído interno también se mueven y así comienza el proceso para estimular las células sensoriales que transforman el sonido en electricidad. Luego, el nervio auditivo transporta esa energía al cerebro, permitiendo que nosotros escuchemos y localicemos cualquier tipo de ruido o sonido. Aquí también en la imagen podemos visualizar las partes que les he estado dando a conocer anteriormente, como lo es el oído externo, que se encuentra localizado en la parte de aquí. Asimismo, el oído medio está conformado por el tímpano y el conducto también auditivo, y el oído interno, que está compuesto por los conductos semicirculares, lo que es el caracol, y también la trompa de Estaquio. Muy bien, vamos a estar continuando. ¿Qué se debe conocer acerca del déficit auditivo para favorecer la integración en los centros de educación parvularia? Este es un tema de suma importancia para toda la sociedad en general, ya que este déficit se presenta también con gran frecuencia en los pequeños. Existe una serie de ideas en torno a las dificultades auditivas que se deben revisar para conocer de mejor forma a los niños y niñas que las presentan. A modo de ejemplo, se analizarán, las siguientes afirmaciones, que tal vez muchos de nosotros, a veces como tipo hipótesis, como tipo hitos que desarrolla nuestra sociedad, hemos escuchado tal vez, pero no sabemos en realidad si es verdad, si es mentira, qué debemos hacer y muchas otras acciones. Es por eso que he considerado de suma importancia estar tratando sobre este temita. ¿Tienen todas las personas con discapacidad auditiva el mismo grado de dificultad para escuchar? Pues bien, existen diferentes grados de pérdida auditiva y no todas las personas tienen la misma dificultad para escuchar. En la mayoría de las ocasiones, cuando se habla de persona sorda o con discapacidad auditiva, gran parte de las personas se han hecho una idea equivocada y piensan que esta discapacidad no presenta matices. Es decir, se desconoce que existen diversos grados de pérdida auditiva y que a su vez estos grados de audición tienen diversas repercusiones en el lenguaje y de la comunicación de la persona con la discapacidad. Por ejemplo, existen muchos niños y niñas que presentan pérdidas auditivas leves, teniendo mayor posibilidad de adquirir o desarrollar el lenguaje oral. Sin embargo, es probable que requieran de todas formas ciertos apoyos que faciliten su proceso de comunicación y comprensión. También se debe considerar que una pérdida auditiva profunda impide escuchar casi todos los sonidos del ambiente, excepto aquellos que presentan intensidades muy altas. En cambio, en pérdidas auditivas menores se escucha una gran gama de sonidos. Miren qué importante también aprovecho en esta intervención para invitarles a al siguiente videíto. Ahí estaremos viendo de forma más analítica, más específica, en qué consiste cada uno de los tipos de pérdidas auditivas, cómo se clasifican, entre otras cositas.
De cualquier forma, no hay que olvidar que además de las dificultades para discriminar los sonidos ambientales, el principal problema radica en las dificultades que se relacionan con la producción, el desarrollo y la comprensión del lenguaje oral. Por lo tanto, el desafío debe centrarse en las estrategias que se usarán para la comunicación o para comunicar de la mejor manera posible en el ámbito educativo, favoreciendo al máximo el desarrollo, aprendizaje de los niños y niñas con la dificultad auditiva. Otro de las muchas preguntas que surgen en nuestra sociedad con frecuencia, es, ¿son mudas las personas sordas? Y para esto es necesario conocer que ser sordo no implica necesariamente la mudez. Por esto, sería bueno excluir el término o calificación de sordo-mudo como forma de referirse a las personas que solo presentan una dificultad auditiva. Este término estigmatiza negativamente, amplificando las dificultades más allá de lo real, pudiendo, por ejemplo, disminuir las expectativas acerca de las posibilidades de desarrollo o aprendizaje que se depositan sobre dichas personas. Miren qué importante entonces conocer eh, que las personas que no tienen una adecuada audición, no necesariamente, como ya lo dijimos, también pueden tener características como la mudez. Asimismo, tenemos otra incógnita. ¿Pueden comunicarse las personas con déficit auditivo? Tal vez esta pregunta es una de las que mayores surgen en nuestra sociedad. Tener una dificultad auditiva no implica tener restricciones para comunicarse. Una cosa es el proceso de comunicación y otra el medio y el canal empleados para hacerlo. Lo que una persona con dificultad auditiva puede tener son restricciones para la utilización del lenguaje oral como medio exclusivo de comunicación. Sin embargo, las posibilidades de comunicar mediante otros medios están intactos. Por este motivo, las personas sordas desarrollan medios diferentes para comunicarse, como la lengua de señas, en cualquier caso dependiendo del grado de pérdida auditiva y las dificultades de comunicación. Siempre existirá la posibilidad de desarrollar el lenguaje, sea este oral o mediante lo que es la lengua de señas. Por esta razón, desde la práctica educativa, el desafío con un niño o niña que presenta dificultades auditivas debe considerar favorecer en todo momento el desarrollo de habilidades comunicativas a través de diversas vías. Este hecho es de suma relevancia, ya que los problemas de comunicación y comprensión en el medio pueden llevar a los niños y niñas al fracaso en su proceso de integración, no por discriminación de su capacidad, sino por falta de comprensión mutua en la interacción con los oyentes. Miren qué importante para todos nosotros tener en cuenta que este déficit auditivo tal vez en los niños, en un joven o en cualquier persona que padezca la dificultad también cuando existe ausencia de comprensión
y de las demás personas, esta persona puede sentirse mal, retraído de la sociedad, tal vez puede tener crisis depresivas al no sentirse comprendido y de manera adecuada por las demás personas. Es por eso que yo considero que nosotros debemos ser pacientes y tal vez cuando interactuemos con una persona con este déficit, tratar de comunicarnos de una manera muy efectiva y especial con él y asimismo respetando sus derechos. Muy bien, estaremos tratando una siguiente temática. ¿Es la lengua de señas la única forma de comunicación que tienen las personas con déficit auditivo? El desarrollo del lenguaje oral o lengua de señas depende del grado de pérdida auditiva. No obstante, las personas sordas comparten como característica común la necesidad de contar con información por vía visual para comunicarse. Desde esta perspectiva, mientras mayor es el grado de pérdida severa o profunda, mayor es la posibilidad de desarrollo de la lengua de señas. Por el contrario, si la pérdida auditiva es menor, como leve o moderada, existe una mayor posibilidad de desarrollo de la lengua oral. De hecho, algunas personas desarrollan ambas formas de lenguas. Es decir, existirán personas tal vez que sí pueden comunicarse a través del lenguaje oral, pero también utilizan lo que es la lengua de señas para comunicarse tal vez con otras personas que también tienen el mismo déficit. La lengua de señas es universal, por lo general, tiende a pensar que la lengua de, tiende a pensarse que la lengua de señas es universal. Sin embargo, esta creencia no es correcta. La lengua de señas, como toda lengua, responsable a la necesidad comunicativa de sus hablantes en un contexto social, cultural y regional específico. Tal como existen diferencias entre el castellano, el inglés, el francés, el chino, entre otros, en su forma oral, también estas diferencias se aprecian en la lengua de señas en cuanto a su configuración espacial, puntos de articulación, predominancia manual, entre otros. Si una persona sorda de Francia se encuentra con una persona sorda en Chile, es responsable de que compartan algunas señas de comunicación y la forma de comunicación visogestual. No obstante, sus lenguas de señas son diferentes y al igual de las personas oyentes, requerirán de alternativas de comunicación distintas o intérpretes de una lengua a otra. Miren qué importante entonces para nosotros conocer que la lengua de señas no es considerada universal, ya que tanto para poderse interrelacionar, digamos, con personas de otros países, se tendrá que abordar diferentes alternativas o utilizar, como lo dijimos, intérpretes, ya que todas estas tienen, en cada país el lenguaje de comunicación va a ser diferente o variará según el país. Otro de los muchos hitos que se conoce en nuestra sociedad y que tal vez muchos de nosotros habremos escuchado es que si las personas con déficit auditivo también tienen problemas intelectuales. El día de hoy vamos a estar dando resolución a esta incógnita, así que presten mucha atención. La presencia de dificultades auditivas
no implica dificultades intelectuales. Es muy importante diferenciar entre estas dos situaciones, puesto que asociar la discapacidad auditiva con discapacidad intelectual, sobre todo en niños y niñas pequeños, equivale a confundir dos déficits de naturaleza distinta. Presentar dificultades auditivas equivale a tener un problema específico para la percepción de estímulos auditivos, situación que nada tiene que ver con el proceso cognitivo o intelectual de la información. Regularmente, las discapacidades auditivas tienen que ver con el daño en el órgano sensorial. Como ya lo vimos anteriormente, el órgano encargado de la audición es el oído, del sistema nervioso periférico y asimismo lo que dificulta la recepción de la información sonora. Las dificultades intelectuales, en cambio, se relacionan con problemas para el procesamiento de información de cualquier tipo y dependen de la presencia de una disfunción o un daño a nivel del sistema nervioso central. Y qué importante conocer sobre este tema para mí, tanto como para ustedes, ya que muchas de las veces las personas decimos que esta persona tiene déficit auditivo, pero que también intelectual, perdón, entonces se crea como un problema más grande, no sabemos cómo abordar tal vez a esta persona, pero ya resolvimos tal vez, espero que haya sido de utilidad la resolución de esta incógnita. Muchas de las veces los papitos también cuando se presenta eh, un miembro de su familia con un déficit auditivo que está asistiendo o está escolarizado, tienen preguntas frecuentes como por ejemplo que si estos niños tienen también problemas de atención. A diferencia del párvulo oyente, el niño o niña sordo no recibe a través de la audición toda la información acerca de lo que ocurre en su ambiente más inmediato. Como por ejemplo, esto puede ser una puerta que se abre, un objeto que cae, un timbre. Este proceso para que ellos vayan reconociendo tantos sonidos, fuertes, débiles, es un proceso arduo que debemos ir trabajando desde casa, desde la escuela, estimulando eh, siempre al niño con diferente material para que él vaya aprendiendo a reconocer en el transcurso de su evolución cómo identificar estos sonidos. Por lo que se necesita estar constantemente monitoreando su entorno por medio de la visión. Esto muchas veces se confunde con problemas de atención, ya que suelen interrumpir su actividad para controlar de manera visual lo que sucede en el aula. No obstante, ellos o los estudiantes con dificultades auditivas presentan problemas de atención con una frecuencia similar a la de un niño o una niña. Pero en sí, estos niños con un déficit auditivo no presentan problemas de atención. Simplemente que al tener este déficit, ellos necesitan estar concentrados tal vez un poco más con su visión, ir siguiendo tal vez lo que el profesor esté explicando en la casita, las actividades que la mamita tal vez está realizando, algún familiar, y siguen constantemente con la vista y se muestran como un poco distraídos, pero en sí no son problemas de audición. El día de hoy también estaremos tratando
sobre cuáles son las causas de los déficits auditivos. Las dificultades pueden deberse a diferentes causas y desde un punto de vista general, este déficit se puede originar a diferentes etapas de la vida de un ser humano por alguno de los siguientes factores. Los primeros factores son los hereditarios. Se trata del factor que presenta mayor incidencia de todos, ya que muchas de las veces o en ocasiones se ha podido observar que, por ejemplo, de una familia donde algún miembro de ellos posea alguna dificultad, en este caso auditiva, tiene probabilidad a que tal vez su generación también vaya a presentar este déficit auditivo, ya que se transmite por medio de los genes. Asimismo, en los prenatales, como por ejemplo la rubiola, eh, en las anteriores clases también en videitos hemos estado mencionando que existe una vacuna para esta enfermedad, por así decirlo, de la rubiola, en la que todas las madres antes de la gestación, por ejemplo, se la aplica, pero debemos ser conscientes que debe transcurrir un tiempo prolongado, tal vez para que la madre pueda quedar embarazada. En caso contrario de que la madre se haya puesto instantáneamente, haya quedado embarazada, esta vacuna para esta enfermedad puede producir anomalías y sobre todo se enfoca en la afectación a nivel auditivo y el niño puede nacer con una discapacidad auditiva o sordera. Asimismo, en esta etapa es sumamente importante en cuanto a la utilización de alcohol, drogas o medicamentos tóxicos por parte de la madre embarazada, ya que si la madre embarazada utiliza cualquiera de estos, estará creándole afectaciones, tal vez no solo a nivel o déficit auditivos al feto, sino tal vez una discapacidad también física, una discapacidad intelectual o diferentes discapacidades. Tenemos que ser conscientes nosotros que estos son hechos y acciones que no debemos realizar y sobre todo en proceso de gestación la madre tiene que cuidarse al máximo y sobre todo guiarse y tener siempre una buena nutrición, alimentación y tener varios cuidados para que el niño pueda desarrollarse de la mejor manera y que nazca totalmente sano. Asimismo, en los perinatales durante o cercanos al parto. El bajo peso de nacimiento, golpes, caídas y traumas durante el parto. Estos factores causales son de suma importancia también a tener en cuenta, ya que se menciona que, por ejemplo, los niños que tienen un bajo peso en el nacimiento están más expuestos tal vez a adquirir algún tipo de discapacidad. Asimismo, por golpes, caídas o traumas que se sufre durante el parto, el niño también puede tener una discapacidad. En este caso sería un déficit auditivo. En los postnatales, como la meningitis, el otitis, la media mucosa recurrente, con daño de tímpano, traumas acústicos producidos por golpes o exposición a ruidos de fuerte intensidad y en forma permanente. Esto se refiere a que cuando nuestro niño está pequeño y nosotros lo exponemos tal vez a un ruido demasiado fuerte, de demasiada intensidad, puede causar una afectación auditiva, lo cual después en su desarrollo
en su evolución estará afectándole cada vez más, tal vez no va a dejar que el niño se desarrolle de forma adecuada. Las causas neonatales. En ocasiones no están muy claras y dependen de múltiples factores interrelacionados. Podemos centrar las causas neonatales en 4, como la anoxia neonatal, la, la ictericia neonatal y la prematuridad y traumatismos obstétricos. Miren qué importante entonces para nosotros tener en cuenta cada una de estas causas que pueden causar en el niño o en el recién nacido un déficit auditivo para tratar, por ejemplo, de evitar en los prenatales el uso de alcohol, de drogas, medicamentos, como ya lo dijimos, por parte de la madre, para que así nuestro niño nazca totalmente sano, que es lo que siempre creo buscamos todas las mamitas, tener un hijo muy fuerte, muy sano y saludable. Así que yo por eso les invito a ser reflexivos, a informarnos sobre estos temas de suma importancia para tener en cuenta cada uno de estos. También algo que quería recalcar, por ejemplo, es que en las causas hereditarias también existen pruebas de laboratorio, diferentes exámenes que antes, por ejemplo, si una pareja está planificando ser padres y en su familia existe alguien que tiene un déficit auditivo, es necesario que la pareja tal vez vaya con un especialista para que éste le pueda realizar diferentes pruebas, diferentes exámenes para tal vez identificar si se puede presentar tal vez por tipo hereditario este factor de déficit auditivo o no. De esta manera también estaremos contribuyendo y sobre todo siendo responsables tal vez en la forma de procrear y traer a un niño al mundo. También he considerado sumamente importante darles a conocer cómo se mide el nivel de audición que tiene una persona. Pues bien, existen distintas formas de evaluar cuánto oye una persona. Entre estas están la impedanciometría, la medición a través de potenciales evocadas y el examen denominado audiometría, que es el método más frecuente para medir lo que es la audición. Sea cual sea el método escogido, la unidad de medida que se utiliza para determinar cuánto oye una persona es el decibel, o simplemente lo representamos con las siglas D minúscula y B mayúscula, que significarían decibeles. Para hacer una idea de lo que indican los decibeles, se verán algunos sonidos expresados en decibeles. Un susurro tiene aproximadamente 20 decibelios. La música frecuente, algunos conciertos tienen alrededor de 80 a 120 decibelios. El motor de un avión tiene más o menos de 140 a 180 decibelios. Asimismo, ya llegando casi a la parte final de este hermoso videíto, también les quiero dar algunas pautas para la detección de la discapacidad auditiva. Los primeros años de vida son de suma importancia para que el niño pueda lograr un óptimo desarrollo del lenguaje, de su capacidad de aprender, de su sistema motor, más aún cuando presenta alguno de los factores de riesgos antes ya mencionados. La identificación
de una pérdida auditiva en los primeros años de vida, junto con una orientación a los padres, puede ayudar a que el niño reciba la estimulación necesaria que le permita desarrollarse adecuadamente. Enseguida se mencionan algunas conductas que nosotros o ustedes o los padres pueden observar para saber si el niño pudiera tener un tipo de problema auditivo. Un niño pequeño, después de 2 meses, no muestra sobresalto ante cualquier ruido que se genera por medio del ambiente. Este sería un factor sumamente a tener en cuenta. Suele hacer mucho ruido cuando juega. Un niño que al año de edad no balbucea o no voltea ante los sonidos familiares, este es ya un indicador muy claro de que el niño próximamente puede presentar un déficit auditivo. Un niño que a los 2 años da la impresión que solo entiende órdenes sencillas si no está mirando. Un niño que a los 3 años no es capaz de repetir frases de más de 2 palabras. Un niño que cumplidos los 4 años no sabe platicar espontáneamente lo que pasa. Cualquier niño que hable mal y que no se le entienda lo que dice a partir de los 4 años de edad. Cualquier niño que tenga frecuentes infecciones en el oído. Dice mucho que pregunta a cada instante y se muestra un poco desorientado. Al llamarle no responde siempre. Le cuesta seguir las explicaciones en clases. Está distraído, está pendiente de lo que hacen sus compañeros e imita lo que hacen los demás, inclusive si éste no entiende, no comprende la actividad, pero sin embargo, como él está visualizando, él se dedica a imitar lo que los demás están realizando. Habla poco, mal y con frases sencillas. Asimismo, confunde palabras similares, se resfría a menudo, se queja de dolores de oídos. Este es un indicador que debemos tener muy en cuenta, papitos, mamitas, cuando nuestros hijos tal vez se sientan un poco irritados con dolores en los oídos. Tal vez se puede presentar síntomas como por ejemplo el niño llora a menudo, se toca los oíditos, las orejitas y hace gestos de como que le duele. Nosotros debemos estar pendientes y automáticamente al presentarse estos síntomas en nuestros niños, llevarlos a un especialista para que éste nos ayude haciendo los respectivos análisis, exámenes y evaluaciones del oído para descartar cualquier posible infección, ya que las infecciones también podrían causar en cierto grado una pérdida auditiva. Asimismo, presenta indicadores como respirar con la boca abierta, oye pitidos y ruidos, no hace caso a sonidos ambientales como la lluvia, el trinar de los pájaros y otros sonidos que se pueden producir en el medio ambiente. Se pone tenso cuando habla, no controla la intensidad de la voz. Cuando trabaja en silencio, hace ruidos con su propio cuerpo. Miren qué importante e interesante para todos nosotros tal vez tener conocimientos sobre todos estos indicadores que pueden presentar nuestros niños desde edades muy tempranas. Es por eso que nosotros como papitos, como mamitas,
sociedad en general, tenemos la responsabilidad de en nuestros hogares prestar mucha atención, mantenernos siempre alertas a las diferentes indicaciones que nuestro hijo tal vez nos puede estar dando a conocer que él presenta algún problema, que tiene una dificultad, pero tal vez él no sabe cómo hacernos comprender, cómo explicarnos tal vez que él tiene un déficit, que él está sufriendo o está siendo agravado por alguna circunstancia. Es por eso que yo les pido siempre mantenernos alertas y velar sobre todo por el desarrollo de cada una de las evoluciones y las etapas de nuestro niño. Y sobre todo, mantenernos siempre informados sobre cualquier tipo de dificultad, de un trastorno, ser personas tal vez que nos dediquemos tal vez un poquito, dediquemos un poco de nuestro tiempo a ver cómo es la evolución normal de los niños, tal vez de qué edad a qué edad debe pronunciar su primera palabra y de qué edad a qué edad debe realizar diferentes acciones y así sucesivamente. Y de esta forma nosotros también estaremos contribuyendo eh, a evitar tal vez, o si es necesario, dar un tratamiento a tiempo, acudir a un especialista y realizar tal vez lo que hoy en día conocemos como la atención temprana. Esta atención temprana es muy fundamental y sobre todo necesaria en los niños recién nacidos hasta ya cualquier edad prolongada. La atención temprana les brindará grandes beneficios como el desarrollo, potenciar y crear habilidades en el niño y destrezas que tal vez él no puede realizar, pero mediante la estimulación, este va a ser capaz de desarrollar todas estas actividades. Asimismo, se irá motivando su concentración, se irá motivando al niño a que cada vez esté más motivado a aprender cosas nuevas que le ofrece su entorno. Es por esto que es indispensable tener en cuenta los factores que les estuve dando a conocer, que son los que indican que nuestros niños tal vez presenten algún tipo de dificultad. Y así nosotros como papitos también podemos ayudar desde casa, reforzando con material tal vez visual, pronunciando bien las palabras, trabajando lo que es la imitación con nuestros niños y así dedicarles un poquito más de tiempo para que ellos sientan ese acogimiento, sientan esa ayuda por parte de nosotros y sobre todo no se queden estancados. Ahí tal vez hay niños que no son tratados a tiempos, van varios años con este déficit auditivo y luego intervenir ya a una edad más avanzada va a ser más difícil, más complicado y una tarea sumamente difícil, tanto para la persona que se va a encargar de rehabilitarlo, así también como para sus padres, para sus familiares y en sí para él mismo, ya que tal vez el niño se va a sentir mal, algunas veces va a presentar diferentes conductas como enojado, triste, enfadado. Asimismo se va a sentir tímido, muchas de las veces estresado, irritable. Y estos son indicadores también de que nuestro niño necesita nuestra ayuda, necesita la atención debida. Así que yo les pido de una manera muy especial a todos ustedes ayudar desde casa, tener en cuenta todos estos factores causales
Y sobre todo, ser personas responsables también, tratar de buscar una inclusión para estas personas también con discapacidad auditiva y otras discapacidades. Sumarnos a este cambio progresivo y de lucha incansable que es la inclusión de las personas con las diferentes discapacidades, ya que ellas también son capaces de desenvolverse de la mejor manera en nuestro entorno. Tenemos ejemplos a seguir de personas que presentan diferentes déficits, diferentes problemas en su desarrollo, pero que aún así muchos de ellos son científicos. Muchos de ellos hoy en día son empresarios, son líderes de su propio negocio, personas a seguir, sobre todo por la sociedad, o modelos de vida, de ejemplos que nosotros debemos ver y valorar, ya que todas las personas podemos sobresalir de diferentes maneras, de diferentes formas, ya que la discapacidad no es una limitación para que la persona tal vez diga, porque ella presenta un déficit, ella no va a poder ser esto, porque ella tiene cierta dificultad, no va a salir adelante, no va a poder desenvolverse en un trabajo laboral, por ejemplo, cualquier cosa. No, no tenemos que pensar eso. Tenemos que ser positivos, brindar el apoyo, brindar la confianza y sobre todo motivarle a una persona si estamos interactuando tal vez con él, motivarle a salir adelante, darle a conocer tantos ejemplos que existen hoy en día en nuestra sociedad de personas ejemplos, como ya les dije, que han salido adelante, han sobresalido en la sociedad y tal vez mediante observaciones por la televisión, por la radio, por el internet mismo, podemos hacerles visualizar o darles a conocer a las personas que tienen algún déficit de alguna manera y presentarles a estas personas y que para ellas también se vuelva un modelo o un ejemplo a seguir, que no se queden ahí estancados, sino que siempre busquen sobresalir y salgan adelante. Eso es todo en cuanto a la temática que estamos abordando el día de hoy. Yo quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes que dedican un poco de su tiempo tal vez para venir aquí a mi canal de YouTube, observar los diferentes videitos y temáticas que les estoy proponiendo día a día. Asimismo, agradecerles por siempre contribuir conmigo y sobre todo darle like a mis videos. Les espero en una próxima ocasión para seguir viendo la clasificación y los tipos de discapacidad auditiva que se presentan en las personas. Muchas gracias.